Bueno, vamos a hacer una segunda parte para terminar con el tema este de el estrés por calor en el anexo 2, analizando lo que sería TGBH, o sea, la primera parte. Hasta ahora, ¿qué fue lo que hicimos? Hasta ahora lo que hicimos fue el cálculo del TGBH en función de tres temperaturas. O sea que el cálculo del TGBH no es ni más ni menos que un promedio ponderado de temperaturas según tengamos radiación solar o no tengamos radiación solar. No se escapa de ahí. ¿Está? Después hay una corrección por ropa. Entonces, en función si hay radiación o no hay radiación, hacemos el cálculo. ¿De acuerdo? Con tres temperaturas. Si yo les preguntara a ustedes qué parámetros son necesarios medir para calcular el TGVH, ustedes me tendrían que decir las tres temperaturas. ¿Qué correcciones habría que hacer? Habría que hacer las correcciones por ropa. ¿Sí? Y, y ahí estamos, ¿no es cierto? Bueno, ahora, ¿con qué vamos a comparar ese valor TGVH? El TGVH es un valor instantáneo, teóricamente. Nada más que la normativa lo expande, lo lleva a una hora, pero es un valor instantáneo, ¿sí? Tampoco es que haya tanta diferencia en esa hora, ¿no es cierto? Pero es un valor instantáneo. O sea, se toman tres temperaturas en un momento determinado, ¿sí? Bueno, eso es lo que tenemos hasta ahora. Ahora viene la comparación con los valores límite. Algo ya dijimos, ¿está bien? ¿Qué es ese valor límite permisible? Ese valor límite permisible no es ni más ni menos, le decía hace un rato, no es ni más ni menos que el TGBH efectivo, o sea, ya corregido por ropa, ¿sí? Pero límite, que no podríamos superar. ¿Está? Y entonces, ¿cómo se resuelve? ¿Cómo se calcula ese VLP? Se calcula con una fórmula, ¿sí? ¿Y la fórmula cuál es? La que ustedes ven ahí con fondo naranja. 56,7 menos 11,5 por logaritmo en base 10 de la tasa metabólica expresada en watt. Eso me da un valor en grados Celsius. ¿Está? Un valor en grados Celsius. ¿De qué cosa? Del TGBH efectivo, límite, que no es ni más ni menos que el VLP. O sea, ¿a qué llamamos VLP? Al TGBH efectivo límite. ¿De acuerdo? Para que no haya confusión de... Ahora, esto que se resuelve con una fórmula se puede traducir a un gráfico, que es el que ustedes ven ahí en pantalla, o a una tabla. ¿Esto para qué? Para facilitar el trabajo. Si alguno tiene algún impedimento para usar la formulita, puede usar la tabla. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Y la tabla cuál es? La tabla es esta, que va de 100 a 606 watts, y para cada uno de esos valores, que va saltando de a 2 me parece ahí, o de un poco más, para cada uno de esos valores da un valor de TGBH efectivo. ¿De acuerdo? ¿Sí? En definitiva, el valor exacto lo tenemos con la fórmula. Acá es también exacta, pero puede variar en un par de decimales porque estamos simplificándolo, estamos haciendo una tablita. ¿De acuerdo? Ojo con las unidades, ojo con las unidades. Acá está la tasa metabólica en watt y nos da el TGBH efectivo límite en grados Celsius. ¿Sí? Bien. ¿Y qué es el valor límite de acción? Algo les comenté ya, el valor límite de acción es un valor menor al VLP, ¿sí? Que acertadamente introduce la normativa para que nosotros empecemos a actuar, porque de esto se trata de hacer prevención. Y para hacer prevención tenemos que empezar a actuar antes de llegar al valor límite. Nos va a pasar lo mismo con el tema de ruido. ¿Eh? Empezar a actuar antes de llegar a ese valor límite permisible. ¿Está? Esto de valor límite de acción es una novedad para la normativa argentina. Lo introduce acá en carga térmica, pero se podría introducir para contaminación del aire, para ruido, para lo que sea. Otras normativas ya lo tenían incorporados. ¿Eh? Bien. Otras normativas me refiero a internacionales, ¿no? Bueno. En definitiva, podríamos ver todo eso, que el gráfico de recién
directamente lo podríamos reemplazar por un solo gráfico, que es este acá. Y en este acá, ¿qué tenemos? El BLP de los aclimatados, que es la línea azul que está por encima, ¿sí? Y el BLA, que es la que está por debajo, que está como en línea de trazo, ¿sí? Entonces, esas son las dos curvas, que salen de dos fórmulas. O sea, si quieren que lo diga como lo dije recién, ¿qué es el BLA? El BLA no es ni más ni menos que el TGBH efectivo, a partir del cual hay que empezar a hacer controles. ¿Está? Bueno, la formulita la tienen ahí, así que no hay diferencia. Lo que sí hay que aclarar es lo siguiente. Si el trabajador es no aclimatado, si el trabajador no aclimatado, su valor límite permisible coincide con el valor límite de acción del aclimatado. O sea, los intenté poner ahí con unos globitos para que quede tal vez un poco más claro. ¿De acuerdo? Bueno, y de eso se trata. Entonces, con tres temperaturas medidas y algunos datos adoptados, calculamos el TGBH. Con la tasa metabólica adoptada, porque la adoptamos en función de lo que nuestro ojo supone, detecta, en función de la actividad de la persona, ¿sí? Entonces, a través de la tasa metabólica adoptada, se calcula el valor límite de acción y se calcula el valor límite permisible. Ahí te dice todo el resumen, ¿eh? Y después lo preguntamos. Bueno, entonces ahí lo tenemos, hay que compararlo. ¿Cómo hacemos para compararlo? Y bueno, tenemos el TGBH. Venimos, no sé si se ve el cursor, ¿no? Bueno, así en horizontal. Buscamos el TGBH en horizontal y lo que hacemos es ir, ir hacia ustedes, hacia la derecha, sería para ustedes, y hacia la derecha. Cuando cruzamos la línea de trazo, decimos, bueno, tenemos que empezar con controles. ¿Qué tipo de controles? Ya lo vamos a ver, pero son los controles generales, ¿sí? Y si seguimos, si pasa el tiempo, sigue pasando el tiempo, y llegamos a la línea azul que está ahí, entonces, bueno, ahí sonamos, ahí hay que detener el trabajo y hacer controles específicos, que ahora vamos a ver de qué se trata. Esta es la tablita para valor límite de acción, o sea, hay una tabla para valor límite permisible, una tabla para valor límite de acción. Ojo con las unidades. Ojo con las unidades. Y ahí calculamos, ¿eh? Ahí calculamos, o está la fórmula para calcular. La puse de nuevo para que la vean. ¿Sí? Bueno, este grafiquito, que se lo pedí a la inteligencia artificial, y no sé si me convence demasiado, bueno, intenta hacer lo siguiente, decir, bueno, a ver, la línea azul, la curva azul es ahí, es cómo fue evolucionando el TGBH a lo largo de la jornada laboral, de 480 minutos, de 8 horas. ¿Está bien? ¿Cómo fue evolucionando? Hay una hora que tiene un fondo cremita claro, que es la que vamos a considerar nosotros. ¿Está bien? Entonces, para esa, aunque el índice TGH haya ido disminuyendo, vamos a tomar el máximo para esa hora. ¿Está bien? Si la quiero complicar, podría ser, mejor dicho, no si la quiero complicar yo, si es más complicado el caso real, podríamos obtener las otras barras de cremita ahí un poco más oscuro, que si, bueno, un ciclo de tarea, tengo tres tareas, hago el promedio, etcétera, etcétera. ¿Está? Pero de eso se trata, de eso se trata. ¿Sí? Bien. Lo quería mostrar en un gráfico porque me parece que es como para terminar de visualizarlo, ¿eh? Bueno, pero repito, TGBH es una medición instantánea, es una medición para una hora, que la extendamos, perdón, para un minuto, para un instante determinado. La normativa la extiende a una hora, ¿eh? Bien, ahora, acá viene la parte medular que hay que entender de todo este esquema que vimos hace un ratito, ¿cierto? Del esquema que está ese diagrama de flujo,
que se llama diagrama de actuación, ¿eh? En la normativa. Dice, hay un primer nivel de análisis, que es el estudio de la tarea, que es lo que acabamos de hacer. Ese primer nivel de estudio es lo que acabamos de hacer. ¿Y qué dice? Calcular el TGVH. ¿En función de qué? En función de la tarea que está desarrollando. ¿Ok? Y de ahí hacemos todo lo que dijimos hasta recién. Calculamos el TGVH, calculamos el VLA, el VLP, lo comparamos, etc. Si da bien, si da menor, o sea, aunque dé entre el VLA y el VLP, estamos por debajo del VLP y hacemos controles y no pasa nada. Sigamos para adelante. El problema ocurre cuando superamos el valor VLP. ¿Qué dijimos recién? Si superamos el VLP, hay que detener el trabajo y tomar alguna otra determinación. Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. Eso es lo que vamos a ver ahora. Si superamos el VLP, hay que tomar alguna otra determinación. ¿Eh? Nivel de análisis detallado, método racional, o sea, aplicar otro índice basado en el balance térmico para ver qué pasa. Esto es para ver si se puede seguir trabajando o no se puede seguir trabajando. Si no lo hacemos, tenemos que suspender y tomar alguna determinación. Si lo hacemos, ahora vamos a ver en un rato qué es lo que pasa. Bueno, ¿qué decía, qué decía la resolución 295 del 2003? Decía lo siguiente. Superado el TGBH, se puede utilizar, decía, se podría, usaba esa terminología, se podría utilizar un índice basado y nombraba cuál podía utilizarse, que era el ISR, ¿m? De la norma 79 7933 de ISO. ¿Sí? Eso lo decía en el 2003, pero ¿qué pasó después? Después pasó lo siguiente, la norma ISO evolucionó, sigue siendo la 7933, pero eh, incorporó un nuevo índice y lo llamó IST, que sería la evolución del ISR. Bueno, son índices basados en la evaporación de la transpiración, ¿sí? A mí me parece que este grafiquito acá es bastante claro para entenderlo. Espero que ustedes me digan lo mismo. ¿Eh? Si el TG, fíjense, seguimos en la secuencia de lo que ustedes tienen, ¿no es cierto? Eh, si el TGBH es mayor que el TLB, dice sí, ahí entonces la pregunta es, ¿hay datos para un análisis detallado a través de otro método? Si la respuesta es no, o sea, no tengo datos, entonces no me queda otra que ir al control fisiológico. Fíjense la salida que tienen ustedes por la izquierda. ¿Mm? Voy al control fisiológico. ¿Está bien? Si tengo los datos, me voy a calcular otro índice. Si tengo datos, o sea, si puedo conseguir datos, me voy a calcular otro índice. ¿Sí? Índice basado en el balance térmico. ¿Sí? Yo lo intenté graficar de la siguiente manera. Es como si a la pregunta, como si a la pregunta, ¿hay datos para un análisis detallado a través de otro método? Sí. Entonces, como se me abre una puerta y me voy, es surrealista esto, ¿no? Me voy de ese diagrama, me voy a otra dimensión y me voy a otro diagrama, porque aparece el cálculo de otro índice. ¿De acuerdo? Aparece el cálculo de otro índice. Ese índice se calcula ya no instantáneamente como el TGBH, sino se calcula minuto a minuto. Y me va dando la evolución de la temperatura interna minuto a minuto durante la jornada laboral. Y me va dando, ese es el gráfico de arriba, y me va dando la pérdida de agua minuto a minuto durante la jornada laboral de 8 horas o 480 minutos. ¿Está? ¿Sí? ¿Y cómo termina esto acá? Y termina de la siguiente manera, o sea, porque la pregunta sería, bueno, fabuloso. ¿Y qué dato me devuelve? ¿Qué dato me devuelve este nuevo índice acá? Este nuevo índice, ¿qué dato me devuelve? Me dice el tiempo que va a transcurrir para la
para que la temperatura interna del trabajador llegue a 38 grados Celsius. A su vez, me va a decir, a su vez me va a decir el tiempo necesario para que el operario pierda el 5% de agua en función del peso total que tiene, o el 7% o el 7% de agua en función del peso total que tiene. ¿Está? El 5% cubre al 95% de los trabajadores, el 7% es para una persona media, se estaría cubriendo al 50% de los trabajadores. ¿Y qué tiempo vamos a tomar? Y obviamente, ¿cuál vamos a tomar? ¿El mayor o el menor? Vamos a tomar el menor tiempo. ¿Está bien? Entre que llegue a la temperatura de 38 o que pierda el 5% de agua, hay dos tiempos, un tiempo para una cosa y un tiempo para otra. ¿Cuál vamos a tomar? El menor. Entonces, ¿qué me devuelve este método? Me devuelve eso, el tiempo máximo de trabajo para que ni alcance los 38 ni pierda más del 5% de agua. ¿Se entendió esto acá? A ver si me dicen con el dedo. ¿Sí? Bueno, esto entonces es esa puertita que se abrió. Nos vamos a calcular otro índice que lo veremos en la diapositiva que viene, en el juego de diapositiva que viene, ¿sí? Y volvemos, ¿a dónde volvemos? Y volvemos a nuestro diagrama de flujo. Volvemos a nuestro diagrama de flujo. La resolución 295 del 2003 me decía expresamente cuál era el índice al índice que podría recurrir. La resolución 30 del 2003 no me dice expresamente, me dice puede recurrir a un índice de mayor precisión basado en balance térmico. No me dice cuál. ¿Por qué? Y porque como esto va evolucionando, me lo deja abierto. Pero bueno, está claro que hoy por hoy podría ser tranquilamente ese ITS. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos esos datos, vamos. Y después seguimos acá, entonces decimos, bueno, me dio mal el TGBH, calculé el ITS. ¿Cómo me dio? Me dio bien, o sea, no es excesivo. Bueno, entonces hago controles generales. Me dio mal, apa, me dio mal. ¿Qué hago entonces? Me dio mal el TGBH, me dio mal el ITS. Los dos me dieron mal. Entonces, bueno, algo pasa. Entonces, ¿qué hago? O realizo el control fisiológico o detengo el trabajo y hago las pausas de descanso que tengo que hacer. ¿Me van siguiendo? ¿Lo inventé yo? ¿Lo inventó la normativa extranjera? No. Esto está escrito en la normativa argentina, que por supuesto está basada en la normativa extranjera o la normativa internacional. ¿De acuerdo? Pero tengo que entenderlo esto acá. Si no lo entiendo, no estoy terminando de entender el diagrama de actuación, el diagrama de flujo de nuestra propia norma. Bueno, y ahí están las aclaraciones, ¿no es cierto? Si es excesiva la atención, tengo medicina laboral, mando a hacer los controles, me dicen que son excesivos, bueno, interrumpir la exposición y hacer los controles específicos. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué son los controles generales? ¿Y cuándo empezar a hacer los controles generales? Bueno, los controles generales dijimos recién que lo empezábamos a hacer cuando el TGVH supera al valor límite de acción. No superamos todavía, estamos por debajo del valor límite permisible, pero estamos por encima del valor límite de acción, ¿sí? O cuando el método detallado, el que hicimos el último de recién, ¿cierto? El de balance térmico, me da menor que el BLP o cuando la tensión térmica no es excesiva, ¿está bien? Entonces, bueno, los remito a la norma, vayan a leer la norma y ahí te dice que, bueno, que el servicio de higiene tiene que hacer del ítem A hasta el F, ¿está bien? Después de, perdón, no, generales son del A al F, los de higiene tienen que ser del G y el H, y los de medicina tienen que ser del I al L. Bueno, todos esos se los dejo para que ustedes lo lean para no perder ahora la línea que estamos siguiendo, ¿sí? ¿Qué es el control fisiológico? Bueno, eso es lo que hace el Departamento de Medicina Laboral y tiene que ver con esto acá, ¿no es cierto? Tiene que ver con esto. O sea, a ver, va a controlar o el ritmo cardíaco o la temperatura corporal interna
o cómo se recupera el pulso cardíaco, o cuánta agua perdió. Todas estas acá son mediciones que va a ser el servicio de medicina laboral si es que nosotros derivamos a ese. ¿Podemos no derivar al servicio de medicina? Sí. ¿Y qué más hacemos? Entonces, bueno, hacemos este, trabajo y pausa. O sea, vamos a un plan de trabajo y recuperación. ¿Está? Si no tenemos el servicio de medicina en obra. Vamos a lo otro. ¿Está? Bien. Nunca hay que descuidar estas cosas acá. O sea, si la duración profusa sigue durante horas, hay un problema. Si la pérdida de peso es superior al 1,5% del peso corporal, estamos en problema. ¿Está? Los que son fanáticos de la Fórmula 1 saben que los corredores pierden 3 a 4 litros o 3 a 4 kilos de peso por carrera. ¿Está? No es que se enfermaron, pero bueno, son cosas a tener en cuenta, ¿sí? Eh, Cosas para observar, ¿eh? Si está desorientado, confuso, irritable, bueno, ¿qué pasó, no? O si hay síntomas parecidos a la gripe, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, son todas cosas que deben hacer como control. ¿Y qué son definitivamente los controles específicos? Aquellos que hay que implementar si superamos el BLP, o aquellos que hay que implementar si me dio mal el TGBH y me dio mal el ITS, ¿sí? Bueno, tiene que ver con esa pirámide, que está ahí, que ya hemos visto también en la clase pasada, ¿sí? Si la tensión térmica tensión térmica se refiere a esos efectos fisiológicos. Tensión térmica se refiere a eso. Si la tensión térmica es excesiva, se deberá interrumpir la exposición y se deberán implementar las medidas específicas de control. Luego de las medidas específicas de control, también tenemos que verificar que funcionen las de control general. ¿Mm? ¿Cuáles son esas medidas? ¿Está bien? ¿Cuáles son esas medidas específicas? Instrumentar controles de ingeniería o aplicar controles administrativos. ¿Cuáles son los controles administrativos? Estos son de trabajo y pausa, trabajo y recuperación. Y como última medida, evaluar los elementos de protección personal. ¿Sí? Bueno, esto dice nuestra legislación. También nos habla, esto es importante, la recuperación y el descanso. Antes teníamos una tablita que decía 75%, 25%, ¿se acuerdan de esa tablita? Bueno, entonces para evitar esa tablita hay una pequeña formulita bastante sencilla. Lo único que tiene en cuenta también el TGBH en el puesto en la zona de descanso. ¿Está? Entonces se evalúa, se hace el cálculo o se mide y se hace el cálculo del TGBH en la zona de trabajo y en la zona de descanso. La zona de descanso podría ser un contenedor con aire con ventilador o con aire acondicionado, o podría ser un gazebo a la sombra, etcétera, etcétera. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, midiendo eso y se aplica esta formulita. La resolución lo dice claramente. Si esta formulita te da 15 minutos, significa que puedes trabajar 15 minutos y tenés que parar 45. Puedes trabajar 15 y trabajar 45. Es una cosa bastante engorrosa. Depende, bueno, todo dependerá del trabajo que se esté haciendo. ¿De acuerdo? ¿Se va entendiendo esto? ¿Sí? Bueno, y después habla tiene unos dos o tres puntos más la normativa, como para que en una sola normativa, esto lo dice la SRT, esté contemplada todas las cosas y no tengamos que ir a otra normativa a buscar, no sé, cómo es el instrumento, a buscar si hay un caso específico, especial, lo que sea, ¿sí? Bueno, acá dice cómo determinar la temperatura central media, que se puede determinar como temperatura oral o temperatura del conducto auditivo, ¿eh? Ahí están las condiciones para calcularla, ¿sí? Temperatura oral o temperatura del conducto auditivo, ¿sí? También hay un punto que yo lo saqué acá de las diapositivas porque si no se me hacía muy largo, que uno podría tener dispositivos, los que se llaman puestos, no me sale el nombre ahora. Bueno, para hacer una medición constante, así como se podría hacer en el sonido o en la radiación, no tiene un elemento,
un dispositivo en el cuerpo, en el cinturón, en lo que sea, para hacer una medición constante. Eso está permitido. Entonces, la normativa también intenta darle pie a esa implementación. No lo usarán todas las empresas porque debe ser un elemento caro y hace falta control, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué dice? La temperatura media central se puede determinar como temperatura oral, entonces aquí hay que poner un sensor debajo de la lengua, lateralmente, la temperatura del aire debe ser mayor a 18 Celsius, no comer, beber ni fumar en los 15 minutos previos. ¿Eh? O también se podría utilizar la temperatura del conducto auditivo. La distancia del sensor a la membrana timpánica no debería ser de los 10 milímetros, controlar la velocidad del aire. No obstante, el profesional interviniente podrá optar por otro método normado y dejar registro. Lo que dije recién, que la palabra que no me salía era dosímetro. O sea, si tengo un dosímetro personal, generalmente se coloca en el cinto y viene un cable al tímpano. ¿Está bien? Hasta al oído medio. Entonces, de esa manera se va midiendo la temperatura interna minuto a minuto. Minuto a minuto. Bueno, esto puede haber empresas que lo estén realizando y entonces lo que hace la normativa es dejar habilitada esa parte, ¿sí? Alerta por temperaturas extremas de calor. Bueno, en el caso que haya una alerta por temperatura extrema de calor, lo que hace la legislación es dar unas indicaciones específicas, ¿eh? Ante posibles temperaturas extremas de calor u olas de calor, temperaturas máximas y mínimas igualan o superan durante 3 días consecutivos o más los valores umbrales de cada localidad, el empleador tomará precauciones para evitar exposiciones en los horarios centrales del día. De ser necesaria la realización de tareas en esas condiciones, las conclusiones y medidas adoptadas en base a estudios de TGBH podrían no ser suficientes. ¿Qué me está diciendo? Y que tengo que hacer otra cosa. No me alcanza el TGBH. ¿Está claro esto acá? La misma normativa me está diciendo que TGBH, que es una cosa que se usa a nivel mundial, pero es una determinación rápida. En casos un tanto más complejos hay que recurrir a otras cosas. Hay que recurrir a otro índice, a índices basados en el balance térmico, o hay que recurrir a la monitorización fisiológica, ¿sí? En todos los casos, el objetivo principal de la gestión del estrés térmico es prevenir el golpe de calor, que es una amenaza para la vida y la alteración más grave relacionada con el calor. O sea, todo esto, todo lo que hablamos tiende a prevenir, evitar el golpe de calor, ¿sí? Bueno. Lo analizado no es una línea definida entre niveles seguros y peligrosos. No hay algo que diga acá hasta acá sí, hasta acá no. No. Se requiere el juicio profesional. No podemos obviar nuestro trabajo, ¿sí? No podemos simplificarlo demasiado. Y un programa de gestión del estrés térmico, y hace falta un programa de gestión del estrés térmico. O sea, hace falta el juicio profesional y un programa de gestión térmico para asegurar qué cosa, la protección adecuada en cada situación. ¿Está? Entonces, lo que intenté comentar hasta ahora es lo siguiente, es decir, bueno, a ver, ¿qué dice nuestra legislación? No es ni más ni menos que eso. Pero para llegar a eso, hacía falta entender, hacía falta hacer algunas otras aclaraciones para llegar a entender lo que dice nuestra propia legislación. ¿Sí? En palabras de los capacitadores de la SRT, les puedo dejar un video si después me hacen acordar, un video son 48 minutos, pero en realidad el video es de 40 minutos porque la primera parte es sala de espera, digamos, donde dan algunas pautas, de lo que es esta resolución 30 del 2023. ¿Está? Lo dice de otra manera de la que lo dije yo, así que por ahí puede ser interesante escucharlo para hacer las comparaciones pertinentes y para que sea una primera aproximación. ¿Eh? Yo lo que diría por ahí es que primero habría que escuchar el de la SRT y después escuchar las clases que tenemos acá para ir completando un poco la información. Lo voy a volver a decir dentro de un rato, después del descanso, pero lo sigo diciendo ahora. O sea,
Ya lo decía la resolución 295 en 2003, o sea, que el TGVH supere el valor límite permisible no quiere decir inexorablemente que haya que interrumpir el trabajo, ¿sí? Ahora, para no interrumpir el trabajo tengo que tomar alguna otra determinación. No es que me dio mayor que el BLP y sigo trabajando, no. O sea, si el TGVH me da mayor que el BLP, tengo que interrumpir el trabajo y tomar alguna determinación. ¿Y cuáles son esas determinaciones? Todas las que comentamos recién. O hago un análisis más detallado, o hago un control fisiológico, o establezco un sistema de trabajo, descanso, recuperación. No hay otra. ¿Está claro esto? No es que estoy habilitando el trabajo, estoy diciendo, no necesariamente sería, ¿por qué? Porque yo puedo hacer los cálculos al mismo tiempo, puedo hacer el cálculo del TGVH y del IST al mismo tiempo. ¿Está bien? Entonces uno me dio mayor y el otro me da bien, entonces puedo seguir trabajando con unos controles determinados. ¿Sí? Bien. ¿Qué otro tema? En ese video de la SRT también dicen que, bueno, que esta resolución intenta ser, llamémosle, integradora, que intenta hablar también de los instrumentos de medición, ¿sí? Intenta, bueno, habilitar esto de los dosímetros, intenta que con una sola resolución, por eso tiene 50 y pico de páginas, que con una sola resolución se puedan analizar, entender, aplicar todas las variantes que puede tener este sistema de control o esta gestión o esta parte de la gestión del estrés térmico. Em, Quedan algunos grises o quedan algunos huecos. ¿Cuáles son los huecos que quedan? Los huecos que quedan son estos. El TGVH se establece para una hora determinada, ¿sí? Bueno, si tengo en esa hora determinada, tengo variaciones del TGVH o variaciones de tasa metabólica o variaciones de ropa, hay que aplicar los promedios ponderados. ¿Está bien? ¿Sí? Y si tengo ciclo de tareas, bueno, aplicaré ciclo de tareas y terminaré en definitiva sacando también un promedio ponderado, de eso se trata, ¿sí? Pero estamos trabajando con valores instantáneos, o sea, el valor instantáneo es el de medición de temperatura, ¿está? Ese valor instantáneo se amplía a una hora y entonces decimos, bueno, ok, si en esta hora no hay problema, no hay problema en todo el día y no hay problema en todo el año. Esa es la conclusión.